Fandom, una extraña palabra que nuestra cultura ha incorporado en su vocabulario. El término se refiere al conjunto de personas vinculadas por características a intereses comunes. Bueno, más o menos lo mismo que una comunidad de fans o aficionados de algo. La diferencia está en que el término es usado de forma más regular en el lenguaje de las redes, refiriéndose al grupo de usuarios que orbita e interactúa activamente con el medio en cuestión, ya sea comentando u opinando y consumiendo productos directos o derivados de la misma. Y ojito en ese punto de ahí, porque lo curioso de aquí también se encuentra en ese detalle. El contenido fan es uno de los pilares fundamentales en algunas de estas comunidades, obras creadas por y para fanáticos de la misma, en la que el medio en cuestión es usado como inspiración para la exploración de la creatividad de algunos de estos grupos. El contenido suele ser muy variado: arte, música, manufactura, storytelling, alfarería. ¿Y esto de aquí tiene nombre? El límite es el cielo cuando se trata de encontrar alguna disciplina para expresar tu arte. Al estar ligado de una forma tan directa con la audiencia, suele volverse con el tiempo en un reflejo de la misma, en algunos casos incluso tan relevante como el producto original. Por lo que si analizamos en más detalle a estas creaciones y el entorno en el que este mismo interactúa, podemos llegar a una clase de entendimiento de estos grupos y las razones de su particular fijación hacia esta. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Genial. No obstante, seamos honestos. Cuando se habla del internet, nunca nada es tan simple. Cebolla en cuadritos, tomate picado, tomate verde, jugo de tomate, vinagre, tomate y opcionalmente pasta base. El internet es algo loco, volátil, muy errático y sobre todo extraño en la mayoría de los casos. Por lo que es común el ver a un medio creado con cierto mensaje y audiencia en mente terminar acabando en un lugar completamente distinto y alejado del objetivo inicial. Si todo esto es bueno o malo, lo dejo a tu criterio. Lo que sí no puedes negar es que es algo muy curioso. Fanatismo extremo e irracional, alta toxicidad, poca o total ausencia del pensamiento crítico, completa depravación, dudosa higiene personal. Son todos términos descriptivos que varios fandoms se han ganado con el paso del tiempo. Estos tags pueden no ser del todo acertados, pero lo que sí tienen es un porqué. Un montón de información colectiva compilada con el paso de los años. Y de todas las asociaciones que un público puede tener con un medio, existe una que destaca por ser la más curiosa. Lo que anteriormente era conocida como una franquicia que daba patadas de ahogado, fue gradualmente absorbida por una vorágine cultural tan retorcida y extraña que solo los lugares más bajos del profundo internet pudo acoger, llegando al punto de cuestionar la propia condición mental de los fanáticos de esta misma. Bro, are you flirting with my sister? Yes, I am. Do you want to die? Yes, I do. Wait, what? See ya. Oh my god! Sonic! Take me, sweet dad. Sonic el Erizo es una franquicia que ya lleva varios años con nosotros, pero últimamente se ha vuelto más relevante por el renovado interés que ha ganado con la salida de nuevos productos y también por la extraña asociación que esta misma tiene con cierta condición: el autismo. Esto probablemente ya lo hayas escuchado más de una vez, porque prácticamente es casi un lema por estos lugares, que el erizo azul le gusta a puro niño autista. ¿Y cómo no pensar eso? Solo mira la cantidad de media archivada que pareciera solo avalar esta hipótesis. Cosas tan extrañas e indescifrables que ya no puedes definir la línea entre la ironía memera o la aberrante creación de una mente perturbada. Varias variantes de total o parcial sentido, y alguna de ellas diría que rozan lo profano. La guinda del pastel es que al parecer, para este fandom, todo esto no es más que el pan de cada día. Algo a lo que parecieran ya estar más que acostumbrados, insensibilizados incluso diría. Por lo que es lo más normal del mundo que cualquier individuo externo a todo esto vea ese desmadre y no haga otra cosa más que el cuestionarse si estas personas tienen todas las luces prendidas en su casa. Bueno, ya sea por alguna condición mental o mera ironía, las personas con algún grado de antisociabilidad, ya sea diagnosticado o no, parecieran tener una particular fijación con esta franquicia. Las razones de su porqué han sido difuminadas por una vorágine errática de información y contenido que recibimos de estos mismos. Así que, ¿qué tanta verdad hay en esa asunción? ¿La cosa es tan así? ¿Realmente el erizo azul es un imán para chamacos autistas? Bueno, para responder a esta pregunta, primero es necesario el ver y analizar dos puntos en concreto: a los sujetos en cuestión y la particular condición, y la otra sería un viaje histórico al lugar más alejado de la mano de Dios, conocido como la propia cultura del internet. Así que prepara tu bebida predilecta y tu curry de Sonic, porque este viaje da para largo. Y comenzamos por... Stop hating on Sonic for no
Trastorno del espectro autista, o conocido también por sus siglas TEA. Abarca un amplio espectro de trastornos que se caracterizan principalmente por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Estos rasgos están presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de la persona, aunque estas pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superan las propias limitaciones del individuo. La investigación de esta condición es relativamente nueva, y la razón de su origen todavía no se sabe con certeza, pero la teoría más cercana a una respuesta correcta es la que asocia esta condición con la genética, y el individuo nace con esta condición. No hay collares con piedritas que te lo quiten. Esta, al ser un trastorno de la conducta y el desarrollo, puede presentarse con mayor o menor severidad, teniendo así niveles clasificables dependiendo del tipo o el nivel de gravedad que estas tienen en las conductas del mismo. ¡Buah! Genial, gran dato crack. Pero, ¿qué mierdas tiene que ver esto con el erizo? Bueno, como todo en este mundo, algún tipo menos idiota que uno ya se hizo esta pregunta, por lo que basta una exploración sencilla para toparte con varios ensayos e investigaciones relacionadas con la misma, llegando varios a encontrar ciertos factores en común. Además de los problemas de comunicación y entendimiento social, estos individuos suelen presentar algunos o varios patrones conductuales, de los cuales se pueden destacar tres, con mayor o menor severidad dependiendo del individuo, siendo estos el desarrollo de hábitos repetitivos, hipersensibilidad e hiperfijación. La primera se refiere a que varios de estos individuos desarrollan rituales y rutinas para su día a día, lo rutinario de su agrado, y con el tiempo estas pueden volverse en algo reconfortable para la persona en cuestión. No sienten molestia por los productos que compartan una cara reconocible, y las fórmulas muy marcadas suelen en algunos casos tener las cosas que ellos buscan. Sonic el Erizo es una franquicia que lleva ya varios años de vida, y junto a ese tiempo una gran variedad de juegos y media creada, una cara familiar fácil de reconocer, una fórmula simple y personajes coloridos. Por lo que si su toma de contacto es a una muy temprana edad, es probable que acompañe a esta franquicia por un tiempo muy prolongado. La segunda se refiere a que esos individuos suelen ser más sensibles a ciertos estímulos. Cosas como los colores, los sabores y los sonidos pueden crear sensaciones más intensas o distintas en ellos, por lo que los productos que ya son sobreestimulantes por naturaleza son la comidilla predilecta. Sabiendo eso, entenderás que la estimulación audiovisual que ofrece el erizo es algo innegable. Una jugabilidad centrada en la velocidad, con colores vivos tanto en su mundo como también en sus personajes. Un apartado musical único que encapsula con claridad el ambiente fantástico del mundo que rodea a los personajes. Todas estas son cosas que en su conjunto crean una sobreestimulación audiovisual, que posee un equilibrio divertido entre la simpleza de sus piezas y la complejidad que éstas pueden llegar a ser en su conjunto, haciéndola disfrutable desde muchos ángulos diferentes, y sobre todo adictivo. Y la tercera, siendo probablemente la más reconocible, es el desarrollo de hiperfanatismo hacia temas o cosas que sean de su interés. Este puede ser con un medio o un producto en general, haciendo que todo lo que orbite con aquel tema de su interés sea recibido con una curiosidad particularmente especial. Estos suelen ser muy vocales con su fanatismo. Les gusta hablar y compartir sobre aquello que sienten pasión, siendo capaces incluso de ayudar a algunos el sobrellevar sus propias limitantes sociales a la hora de hacer o hablar sobre aquello de su particular interés. El erizo en tiempos de su creación fue un personaje hecho con la finalidad de conectar con la gente joven, una actitud rebelde y juguetona de la cual es fácil encariñarse, cosa que ayuda bastante, ya que para varios de estos individuos les es difícil el entendimiento social y las emociones complejas. Todos estos son detalles que nos dan pistas del por qué el erizo azul suele resultarles tan atractivo, tanto en el buen como en el mal sentido. Pero realmente eso aún no responde a nuestra pregunta: ¿por qué el puto erizo? Claro, en papel pareciera tener todo el sentido del mundo hasta que te das cuenta que no es la única que puede cubrir con aquellas demandas tan específicas. Algunas incluso supliendo mucho mejor, siendo más populares y mainstream, con mucho más contenido del cual regocijarse. Así que, ¿por qué específicamente el erizo entusiasta de los chili dogs pareciera ser el predilecto? Aquí entonces es cuando entra la segunda parte del rompecabezas, la propia franquicia y lo que históricamente ha sido la más extraña de las relaciones. En unos años donde las cosas parecieran ser más nostálgicas y salvajes, periodo conocido como los años dorados del internet. Los primeros años del erizo en los interneses, para sorpresa de muchos, fue una relación bastante beneficiosa para esta misma. Su llegada coincidió en los años en los que las computadoras de escritorio eran algo cada vez más común y asequibles. Ahora también podía ser un medio de entretenimiento, descubrimiento y expresión. El internet cambió sus colores,
comenzaron a aflorar foros y páginas de todas las clases. En varios de estos lugares la cara del erizo era una imagen recurrente. El uso de los sprites del juego eran un reflejo del gran impacto y cariño que tuvo en su industria. Podías encontrarte desde sus usos decorativos para foros y avatares, fancomics variados de los cuales se valieron de los mismos modelos, dando como creación una forma muy primitiva de lo que nosotros conoceríamos como los memes. Y no podemos olvidar también a aquellos proyectos de animación que usaban también a esos modelos. El erizo no podía estar en su mejor momento y en un mejor lugar. Foros llenos de excitación con cada nueva noticia de la misma. No obstante, algo ocurrió. La llegada inminente al nuevo milenio dio paso también al siguiente avance tecnológico: la tercera dimensión. Muchas de las sagas más aclamadas estaban ya dando su paso a la siguiente generación, y fue ahí donde el erizo comenzó a mostrar sus primeras falencias con el público. La llegada de Sony con su PlayStation 1 movió bastante fuerte el piso, por lo que en un intento de no quedar atrás, Sega intentó acelerar las cosas, prometiendo sacar 2 títulos de forma simultánea, tanto para su antigua consola como también para la nueva, siendo una jugada para nada favorable. La propia falta de dirección y prisa terminó con la cancelación de la entrega que estaba prevista para la nueva consola, juego que para su desgracia estaba planeado en ser la entrega principal. Al final solo vio la luz el otro juego. Un pésimo comienzo. Luego la cosa no fue para mejor. La PS1 y su amplio catálogo estaba desplazando con rapidez a la nueva consola de Sega, por lo que ahora también tenían que competir contra eso, enfocando aún más energías en ahora también tener un catálogo variado. Ahí nacieron entregas como el Sonic Carreras, Sonic Convitos, Repollitos del Erizo y demás juegos que pasaron por debajo del radar de las personas. El erizo todavía no tenía una entrega que se considerara una saga principal, haciendo que la gente poco a poco perdieran el interés. Y mientras tanto, por otro lado, sus contrapartes explotaron en popularidad, con sagas aclamadas como Mario 64 o Crash Bandicoot. El erizo se quedó atrás. Mientras tanto, en Sega, esta generación la habían perdido, por lo que su plan sería apostar a la siguiente, y para eso era necesario el empezar fuerte, dando así un cambio radical al erizo en esta nueva entrega. Debido a la apariencia cartoon, la gran cabezota del erizo solía cubrir toda su silueta, volviéndolo difícil de situar en ciertos ángulos, por lo que optaron en darle una apariencia distinta, algo más alargado y estilizado, creando así al nuevo erizo y su nueva entrega, Sonic Aventuritas para la Dreamcast. Kinda, and I just. Look, can I be real with you for a sec? Sure. Thanks. El primer juego de la nueva saga del erizo, al contrario del pensamiento colectivo, no fue un fracaso. De hecho, fue bien recibida por la crítica especializada. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la consola. Los foros comenzaron a tener conversaciones un poco más acaloradas sobre la misma, y muchas cejas se levantaron. En cuanto al juego, el extraño movimiento de la cámara, el curioso enfoque narrativo que le dieron a esta y la nueva apariencia del erizo eran críticas razonables y minoritarias, pero curiosamente extremadamente ruidosas. Eso, sumado al descontento de lo absurdamente caro que era la nueva consola, hizo que varias de estas personas se desencanten con la misma. Luego, la cosa no fue para mejor. A pesar de que más juegos salieron, la Dreamcast fue un completo fracaso en ventas. Sega se fue a la mierda y dejaron de hacer consolas, enfocándose ahora en solo hacer juegos. El paradero del erizo comenzó a volverse más incierto, y las siguientes entregas, al ya carecer de un hogar propio, comenzó a pivotear entre consolas, tomando enfoques aún más experimentales. De ahí tenemos otra tanda de curiosas entregas, siendo la más destacable las aventuritas del primo emo del erizo, ahora con armas. El recibimiento fue mixto, y las discusiones sobre la misma comenzaron a ser más notorias, comunes y más agresivas. La comunidad estaba dividida, algunos odiando completamente el nuevo rumbo del erizo, abrazando las antiguas entregas como la forma correcta de apreciar a este medio. Otros negando rotundamente esta afirmación, diciendo que el erizo aún tenía un gran potencial, abrazando cada nueva entrega con una pasión y devoción casi inquebrantables. Y una tercera parte, que bueno, estaba simplemente ahí, viendo todo ese desmadre, y comenzando a hartarse poco a poco de todo esto. Comenzó a desarrollarse una aprensión hacia esta, ya que pareciera que a la hora de interactuar con este grupo de individuos, apelar a la razón era algo con un margen de éxito entre moderado a bajo.
por lo que el siguiente acercamiento fue simplemente molestar al prójimo. Fastidiar a este grupo haciendo que su estancia sea tan incómoda que tengan que ir a molestar a otra parte, dándose cuenta de un curioso detalle, lo increíblemente volátiles que podían llegar a ser estos individuos, pensamiento que cobró más peso con el paso de los siguientes años. Y otra vez, la nueva generación había llegado, y junto a esta, icónicos personajes una vez más hicieron su aparición. Uno de ellos, cuyos ojos estaban al pendiente, era la de un tambaleante erizo y una arriesgada promesa por parte de los de Sega Games. Parecía que esta vez no se lo iban a tomar a la ligera. Teasers y metrajes que parecían bastante prometedores, y un título bastante arriesgado, dándole el nombre de Sonic el Erizo, así tal cual, el nuevo comienzo. El paso generacional que prometía arreglarlo todo, cosa que vaya que reencendió a su audiencia y sobre todo a sus discusiones. Ya en este punto el consenso era el siguiente: el fan de Sonic era extraño. Además, todos estos años había hecho estragos en el erizo, pareciera haber perdido su rumbo, pero más importante aún, su personalidad. El mero concepto de la mascota rebelde había sido quemado por la propia sobreexplotación de la misma, gracias esto al éxito del erizo en sus años mozos. Ahora todo lo que hacía a Sonic, pues Sonic se había vuelto una mera parodia de la misma. También sus intentos de expandirse como franquicia hacia otros medios tampoco estaba dando sus frutos. El convivir con esta comunidad era tan implacentera que poco a poco la misma fue reducida, fragmentada y sobre todo exiliada de algunas partes, tomando refugio en las capas más bajas del internet común de esos tiempos. El horrible trato que habían recibido durante estos años brotó en ellos un sentido del humor un poco más irónico y paródico, ya que al ser vistos como un mero chiste, a algunos de estos fans no le quedaba de otra más que el de reírse de su situación. Algunos otros, aprovechándose del título de persona no grata que estos poseían, comenzaron a impersonar a estos sujetos. ¿Por qué hacer eso? Bueno, supongo que les parecía divertido. No obstante, a cambio de unas buenas risas, la reputación de ellos empeoró todavía más. Aunque eso realmente no cambiaba su situación actual, y era algo con lo que estaban dispuestos a vivir, ya que otra cosa era lo que acaparaba su interés: la llegada de la Tierra Prometida. La última bala de Sega en una guerra generacional que ya lo estaba dejando atrás, siendo este el punto de inflexión para el erizo. Yo no he estudiado nunca una puta mierda y sin embargo soy un hombre millonario, chicos. I'm fast as fuck, boy. ¡Dios está controlando mi mente! Bye, have a beautiful time. Sonic el Erizo del 2006 definitivamente fue algo único. De todas las raras y cuestionables entregas que ha ofrecido esta tan valiente franquicia, la misma logró coronarse como la peor entrega del erizo por un amplio margen. ¿Qué tan mala era? Bueno, el juego estaba completamente roto. Bugs y glitches eran rampantes en cada rincón, al punto de volverlo injugable en momentos que te pidan un mínimo de físicas. La historia tenía un ritmo extrañísimo y pareciera estar tomándose demasiado en serio a sí misma como para hacer las aventuras de un erizo azul que corre muy rápido. Hombre, si hasta le dieron un interés amoroso. Y del amplio cast de bichos antropomórficos decidieron elegir darle una puta persona. Sonic, come back. To me. To us. Esto definitivamente despertó algo extraño en muchas personas. Toda suspensión de incredulidad que podrías tener con esta franquicia se fue al tacho por semejante popurrí de cosas sin sentido, lapidando todo interés que podría tener el erizo con una nueva audiencia. O eso creían muchos. YouTube era una curiosa plataforma que cobró interés con la siguiente premisa: un lugar donde usuarios podían almacenar y compartir videos de otros usuarios, y estos mismos también podían ver otros videos de otros usuarios. Al ser tierra virgen, todavía no existía tal cosa como tendencias, algoritmos o la posibilidad de que esto siquiera fuera a generar algún beneficio real, por lo que al principio este tuvo muchos usos,
subiéndose momentos personales como si de un diario se tratase, cosas interesantes del día a día, gatitos, montón de gatitos, series, momentos memorables de la televisión y sobre todo muchos proyectos independientes. La cultura geek era bien recibida por aquí. Y entre las cosas destacables, un proyecto de esos era un programa independiente que cobró mucha relevancia. Angry Video Game Nerd era un show de videojuegos que parodiaba el estereotipo más reconocible del nerd insufrible, criticando de forma destructiva y entretenida a las peores entregas de videojuegos que nos han podido entregar. La fórmula era sencilla: encontrar algún juego que destaque por no ser bueno, ponerlo a caldo sin piedad gastándote algunas bromas o chistes a su costa, presentado todo de una manera divertida para la audiencia. Este formato se volvió tan popular que muchas personas comenzaron a replicar mismo, cada uno con sus distintos giros y formas. Al ser ahora ya un mercado bastante saturado, los creadores comenzaron a competir entre ellos viendo quién hacía la crítica más popular, por lo que era común el ver algún tópico o videojuego repetirse entre varios individuos. Habían entregas de las cuales ellos no podían no hacer un video, por lo que el estreno del nuevo juego del erizo fue prácticamente la llegada del santo grial para muchos de estos canales. Uh-oh. Oh my, now this is a bad one. I mean, how bad could this It's gonna fucking suck, isn't it? Sonic fue puesto a caldo a diestra y siniestra. Cada píxel fue puesto a escrutinio público desde todas las perspectivas y ángulos diferentes. Fueron tantas las collejas que le dieron que comenzó a permear en las anteriores entregas. Juegos que anteriormente eran bien recibidos fueron puestos a la lupa, concluyendo a varios que estos también eran malos juegos. Incluso ahora algunos aseguraban que el erizo nunca fue bueno en primer lugar. Muchos se reían de estos. No se podía negar que era divertido apreciar algo por lo malo que puede llegar a ser. No obstante, algo pasó. Al ser todo esto una gran broma, con muchas capas de ironía, pareciera ser que el chiste se le escapó a algunas personas, haciendo emerger a la superficie a ciertos seres ya conocidos. Videos respuestas y videos cotidianos de estos personajes comenzaron a surgir, algunos gritando a la cámara y quejándose de todo y nada a la vez. Personajes rarísimos tanto en el cómo se expresaban y el cómo se veían comenzaron a tocar la superficie, y todos estos con un punto en común: la extraña fijación que tenían con el erizo. Ok, todo esto definitivamente era algo nuevo para muchos, pero ahora, además de ser muy molesto como de costumbre, otro sentimiento nació: curiosidad y morbo. Al parecer en estos individuos se podía ver que carecían de algún nivel de entendimiento del mundo y social, siendo muy susceptibles a las bromas y jugarretas que le hacía el público. Estas reacciones tan erráticas les parecían muy divertidas a algunas personas, tomando varios un particular interés por estos individuos tanto como sujetos de estudio o como saco de boxeo de burlas. Se descubrieron personajes icónicos que con el tiempo se volverían en la mente del colectivo y en la cara visible de todos los estereotipos que llevaban acumulándose por estos años. En la búsqueda de más de ese contenido, la media originaria de las bajas redes también tocó la superficie, mostrando una perspectiva del erizo tan surreal que parecía desprovisto de cualquier atadura moral. Un horror cósmico fascinante para muchos. También se descubrió que varios de ellos realmente sí tenían algún nivel de impedimento o condición mental. El trastorno del espectro autista fue un término que se repetía en muchos de estos casos. Saber esta noticia fue el momento eureka para muchos. Todo calzaba. Lo malo fue que con esta nueva conclusión, muchas personas aprovecharon esa oportunidad para sacarse unas buenas risas. Una segunda oleada de tipos impersonando a estos individuos. Pero ahora a estas alturas los chistes y bromas tenían ya tantas capas de ironía encima que el propio chiste comenzó a resbalarse de las mismas personas que consumían estas bromas, confundiendo videos y media paródica como casos reales. Varios ya estaban un poco perturbados de cómo iba la cosa. Se volvió tan poco convencional que, no irónicamente, la misma comenzó a resonar con la antisociabilidad. Sonic, sin darse cuenta, se había vuelto en un ícono de la contracultura que estaba rodeando al nuevo internet, al volverse un espacio seguro para la expresión de ideas que no cuadraban con lo cotidiano. Las bromas se volvían cada vez más bizarras y con menos sentido. La propia media estaba torciendo la imagen del erizo. Su cara volvió a llenar los lugares, pero ahora era más una semblanza reinterpretativa del mismo.
tocando fibras más sensibles hasta llegar al punto más bajo. Fetichismo. Pero creo que ahí fue cuando volaron muy cerca del sol. ¿Recuerdas cuando todos bromeaban con el fetiche de pies? Patas. Era una broma recurrente y simpática hasta que esas bromas hicieron que algunas personas se sintieran más cómodo de lo que deberían. Y de pronto la broma ya no era tan broma. Bueno, ahora imagina eso, pero con todos los fetiches más bizarros que se te pueden cruzar por la mente. El chiste, al haberse escapado otra vez, dio hogar a la expresión libre de algunos fetiches y preferencias muy extrañas. Y eso es algo que definitivamente no genera buena prensa. Cochino degenerado. Ya a estas alturas el pensamiento estaba asentado. El fan de Sonic tiene algo en la cabeza y varios de estos no se cuidan bien. Autistas, antisociales y depravados. Cada día se contaba una nueva noticia de alguna persona fan de Sonic en algún perturbador suceso. Esta misma se volvió en una cacería de brujas. Si te gustaba Sonic, algo ocultabas que tarde o temprano saldría a la luz. Por lo que todos asumían que cualquier chamaco fan del erizo era autista en mayor o menor medida. Los mismos fans de esta franquicia aceptaron eso como una realidad y alimentaron ese pensamiento bromeando y parodiando todo esto incluso más fuerte. Estaba todo tan fuera de control que los propios creadores del erizo tuvieron que aceptar esta situación como su nueva realidad, ya que para los nuevos fans del mismo, este es el mundo que ellos conocieron. Por lo que ahora Sonic para este muchacho o muchacha era esta cara, y también esta cara, pero también esta cara, y también esta cara, y sobre todo esta cara de aquí. Sonic podía hacer lo que sea que tu imaginación alcanzara a ver. Sonic el erizo podía hacer todo, incluso tú. The Hedgehog es un film corto que explora un punto que muchos parecieran ignorar. Escondidas entre las risas y el morbo, estos parecieran compartir algo dolorosamente real. Aislamiento, soledad, una realidad incomprensible para ellos, una desconexión para con su entorno, un mundo reducido al tamaño de 4 paredes y una puerta. Paredes comúnmente llenas con las cosas que disfruta, que lo tranquilizan, que lo hacen feliz, y siendo tristemente en algunos casos, su única compañía. Recomiendo que le pegues un vistazo a este film, ya que esta también es una interpretación tan válida como cualquier otra, la que te puede dar la pista de por qué el erizo y no otra franquicia. Detrás de las bromas la verdad se asoma, y no puedes negar a este punto que la propia construcción surreal del erizo tiende a resonar más con el cinismo y con aquel que es marginado en algún nivel. El propio erizo es tratado como un paria, una broma, siendo marginado por su excentricidad, cosa que para algunos duele. Para el individuo puede ser una de las pocas cosas a las que le puede encontrar un sentido, ya que en su propia y casi onírica subrealidad, este puede tomar muchos. Para unos es aquel que les saca unas risas y lo distraen un poco del mundo. Para otros puede ser el que te ayuda a ser tal como eres, a pesar de que el mundo pareciera recriminarte por eso. Y para otros es un viejo amigo, que al ver recuerdas a aquellos viejos tiempos. Tiempos bellos y simples. Ok, pero bueno. Con esto supongo que tenemos suficiente información. Así que ahora, después de batir la lengua por un tiempo preocupadamente prolongado, puedo darte una clase de respuesta. Si quieres la verdad, en cuanto a niño autista per cápita que tiene esta franquicia en comparación con las otras, diría que perdería. De hecho, Pokémon tiene una tasa aún mayor que el erizo. El punto es que al ser tan grande, esta misma es subdividida. Los cartones, la serie y los jueguitos son formas separadas de consumir este medio, poniendo una barrera invisible a la interacción que puedan tener unos con otros, haciendo que el contenido extraño e excéntrico que tienen los bichitos de bolsillo pase fuera del radar de algunas personas. Por otro lado, el erizo, teniendo igualmente una gran cantidad de media, pareciera no tener esta división. Más que nada porque al ser un grupo mucho más reducido, la propia interacción con esta misma es más fluida,
A diferencia de Don Nintendo, la propia franquicia aceptó esto como su nueva realidad, integrándola como una parte fundamental de la misma. Ahora Sonic es una franquicia que está asociada con lo excéntrico, por lo que esta suele resonar en mejor medida entre más roto esté tu sentido del humor, cosa que la gente joven siempre aprecia. El propio concepto del erizo es sostenido por los fans de esta, dándole tantas interpretaciones y giros de tuerca que hace de este un lugar bastante ameno para la expresión artística de la misma, tanto en el buen como en el mal sentido. Y por sobre todo, nuestra propia conexión subconsciente con el autismo hace que nosotros mismos demos a conocer el erizo hacia cualquiera que cumpla con nuestras condiciones. Ahora ya no faltan los niños de 2 o 3 años con sus peluchitos del erizo y sus amigos. Todos aportamos nuestro pequeño grano de arena en este reducido y bizarro mundo. Y eso no está mal, o bueno, tal vez un poquito. Todo depende de la forma que lo mires. Historietas, series, buenos juegos, malos juegos, buenos juegos que ahora son malos, momazos, fetiches, interesantes películas y metrajes, personas excéntricas, personas aisladas, personas apasionadas y millones de otras cosas que parecieran extenderse hacia el infinito, porque al fin y al cabo, todo puede ser el erizo. Y si Sonic lo es todo, también es tu amigo.